Muy buenas tardes para todos los colegas y veo que hay también abogados y profesionales que no son del gremio de notarial. El Colegio de Escribano, así también con la cooperación del Servicio Nacional de Catastro, tenemos este taller catastral donde vamos a poder ampliar nuestro conocimiento y sobre todo encontrar las pautas para el mejor diligenciamiento de todo el proceso que normalmente nos está llevando. Quiero felicitar a nuestra Comisión de Cooperación Catastral y nuestra coordinadora Natalia Mabel Barrios, en la persona de ella, a todos los que han colaborado para este taller. El mismo está organizado por la Comisión de Cooperación Catastral del Colegio de Escribanos del Paraguay con el Servicio Nacional de Catastro. Le paso el micrófono ahora a la vicepresidenta segunda, Verónica Gómez. Muy buenas tardes y bienvenidos en nombre de todo el Colegio de Escribanos. Además de agradecer a nuestra directora de Derecho Catastral, Natalia Barrios, también quiero agradecer al licenciado Milner Estigarribia, que es el coordinador técnico catastral y jefe de departamentos del Servicio Nacional de Catastro, y a Juan Carlos Fernández, el jefe del departamento de geoprocesamiento. Los temas de este taller van a ser alcance de la resolución 215/2021, cotejo y registro de plano, unificación, fraccionamiento y loteamiento. Que sea de provecho, colegas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los participantes, como ya dijo el presidente, la vicepresidenta segunda también. Agradecemos más una vez también al licenciado Milner Estigarribia y agradecemos el interés también de todos los participantes, escribanos, abogados, geógrafos y usuarios en general del Servicio Nacional de Catastro. Realmente agradecemos la predisposición de la directora del Servicio Nacional de Catastro y los funcionarios en poder realizar talleres y charlas como estas para que podamos dilucidar muchas de las dudas, inquietudes que tenemos sobre ciertos procedimientos y que a través de estos talleres vamos a poder ir conociendo mejor y poder también así agilizar, que es lo que todos, yo creo que el interés grande que hay sobre este tema es justamente de repente el retraso, observaciones frecuentes. Entonces nosotros ya le pasamos al licenciado Milner Estigarribia algunas de las preguntas, consultas que ya nos estuvieron haciendo en el correo. Nosotros le pasamos eso, ellos ya tienen a mano. Además de eso, después de la exposición que van a estar haciendo ellos, van a dar también un momento para que se puedan hacer preguntas de manera con el micrófono, y también pueden escribir ahí en el costado, en el chat, la consulta que tengan. Ahora les pido que estemos atentos en lo que ellos van a estar exponiendo y ya le paso la palabra al licenciado Milner. Sí, muy buenas tardes al presidente y en su nombre a toda la delegación y representante del Colegio de Escribanos, a los profesionales geógrafos presentes, abogados y creo que hay otros usuarios del sistema. En nombre de la directora del Servicio Nacional de Catastro, la licenciada Gloria Paredes, hemos avanzado justamente con el colegio de tratar de facilitar un poco todo este taller, justamente para escuchar e interactuar en referencia a las inquietudes propias. Y también dar un poco de nuestro punto de vista técnico, ¿verdad? En el sentido de las aplicaciones, las resoluciones que se vienen
efectuando dentro del Servicio Nacional de Catastro, que afecta directamente al sistema inmobiliario, donde sabemos bien que geógrafos como escribanos son los que están prácticamente al frente de la batalla con los usuarios, o sea, con los propietarios de todo el país. Y bueno, yo quiero compartir un poco pantalla para poder arrancar nuestro taller. Creo que todos me escuchan bien, no hay ningún problema en el audio, ¿verdad? Ok. Bueno, en este punto hice un resumen de los días que vamos a estar trabajando en conjunto, ¿verdad? Dentro de lo que es el tema del taller catastral, en la fecha, la aplicación de la resolución 215. El 5 de agosto vamos a estar realizando todos los temas de lo que es el cotejo y registro de planos, para posteriormente el 12 y el 19 de agosto realizar el tema de fraccionamiento y loteamiento, todo por esta vía Zoom, ¿verdad? Todos los jueves a las 15 horas, el próximo jueves lo que no vamos a estar, o sea, vamos a saltear una semana, pero ya a mediados de agosto estaríamos concluyendo todo lo que es esta serie de capacitaciones, que tocamos algunos puntos, no todos. Así que vamos a estar avanzando seguramente. Hoy el tema que nos llama y nos compete es el tema del alcance de la resolución 215. Vamos a ver los requisitos mismos, la importancia y los requerimientos técnicos que tiene esta resolución. Antes que nada, yo quiero hacer una introducción básica de lo que es el Servicio Nacional de Catastro. El Servicio Nacional de Catastro nace en el año 91. Los escribanos y geógrafos que son más antiguos, vamos a decirle, saben que era la Dirección de Impuestos Inmobiliarios. Y luego hay toda una reforma realmente, y ahí nace el Servicio Nacional de Catastro para dar continuidad a todo lo que es el Servicio Nacional, la Dirección de Impuestos Inmobiliarios, perdón. Para cuando eso nosotros teníamos la ley 51, 52, que sigue vigente, lo que quedó derogado todo el aspecto tributario que fue modificado por la ley 125. Y dentro de ese decreto del 51-52 le permitía al Ejecutivo hacer algunas reglamentaciones técnicas. Y esa reglamentación técnica nace en el 92, justamente cuando iba a haber un proyecto a nivel nacional. Entonces, en base a esa ley, se hizo unas reglamentaciones que nosotros precisábamos para ese entonces, para poder avanzar con lo que es toda la parte del proyecto de aquella época. Y también tenemos la otra ley que nos ata directamente, es la ley 2532, que es el tema de la franja de seguridad fronteriza, que nosotros tenemos que poner en conocimiento la afectación o no dentro de esa franja de los inmuebles que están a partir de los 50 kilómetros de la frontera, ¿verdad? Y también la ley 3966 nos da bastante competencia, inclusive de fijar algunos aspectos técnicos en algunos procedimientos, que son ordenamiento territorial, todo lo que es el tema de loteamiento, fraccionamiento y unificación también. Y bueno, en ese decreto 14956 nos da algunas funciones que hasta hoy tenemos. Y también es importante citar algunos, yo puse algunos que creo que son de suma importancia, ¿verdad? Uno de los trabajos que teníamos era la realización del catastro geométrico parcelario, ¿verdad? Hoy esa función tiene el municipio en base a la ley 3966, o sea, se trasladó esa competencia, esa función, vamos a decir. Después la determinación y aplicación del avalúo, que sigue siendo vigente por medio de la ley 5513. También la de generar un registro catastral de uso múltiple, que contempla el tracto dominial y catastral de cada parcela. Esas son las observaciones que mayormente colocamos en los certificados, en los planos. Eso va lo que es en el tracto catastral que nosotros tenemos en los legajos correspondientes de cada inmueble. También la asignación de la nomenclatura a los inmuebles incorporados, adoptando un código de localización geográfica único. Esas son las cuentas corrientes y los padrones que venimos asignando. Y la concreción de un sistema de banco de datos. Hoy tenemos un sistema que es el sistema de explotación catastral, conocido como SIECA. Y también suministrar y transferir la información a la Subsecretaría de Estado de Tributación, lo que es hoy la Dirección General de Recaudaciones, que es la SED, ¿verdad? Y también el mantenimiento y conservación de la información catastral y brindar la cooperación técnica que les sea requerida por las autoridades competentes. Las competencias. Hoy tenemos algunas competencias dentro de los procesos inmobiliarios.
El reclamo de avalúo, lógicamente, está contemplado dentro de la 5513. Tenemos las modificaciones catastrales, que tenemos también todo lo que sea el tema de derecho real, inclusive las particiones, todo cambio o mutación que pueda sufrir una parcela. Y también la registración de la rectificación de superficie inmobiliaria empadronada. Ese es un trabajo que venimos también realizando y esa es parte de nuestra competencia. Y también la incorporación de edilicia e inspección catastral que también venimos trabajando. Toda presentación formulada por los propietarios con motivo de la realización del relevamiento catastral. También la operatividad del régimen catastral. Sabemos que en Paraguay tenemos dos tipos de régimen. Uno es loteamiento, que tiene sus funciones propias, sus requerimientos propios, y el otro es propiedad horizontal, donde entra todo lo que sea duple, edificio, o sea, departamento, barrio cerrado, cementerio, etcétera, ¿verdad? Y también el tema de los requisitos que deberán reunir los padrones inmobiliarios, certificados y demás constancia que se expida. Entonces, eso está dentro de nuestra competencia conforme a la 51-52, que está reglamentado con este decreto que de alguna forma tenemos que trabajar para ir actualizando a los requerimientos de hoy día, ¿verdad? Es importante entender que es un registro catastral, constituye el asiento de la información sobre la situación física, jurídica y económica de la unidad inmueble catastral denominada parcela, conforme a datos ordenados y clasificados de la información inmobiliaria precedente del relevamiento topográfico del terreno. Ese sería el tracto parcelario. Y de la constatación de la titularidad o posesión ejercida. Ese sería el tracto dominial. Y de toda la información gráfica u otro dato de relevancia. Es además del asiento actualizado de las mutaciones que se operan en el mismo. Parcelamientos, fraccionamientos, loteamientos, de datos económicos estadísticos consistentes en el avalúo del inmueble, como asimismo de sus asecciones materiales, que son las edificaciones, construcciones y mejoras complementarias. Es importante también resaltar que la inscripción en el registro catastral no genera efectos constitutivos, sino únicamente declarativos de publicidad del estado de hecho de la parcela. Eso es lo que venimos nosotros trabajando y contando también en el día a día, ¿verdad? Quiero comentarle cómo está constituido a partir de los diferentes municipios. Tenemos 17 departamentos. Administrativamente, hasta este año tenemos 255 municipios. A partir de que con estas elecciones municipales, como las leyes ya fueron creadas, pero a partir de este año van a nacer administrativamente a fines de este año, tenemos 6 municipios más que fueron creados por ley. Así que vamos a tener una intensa, al menos los escribanos y los geógrafos que estén trabajando en esa zona tienen que tener en cuenta el departamento de Canindeyú, Mambay, Presidente Ayes, Concepción, San Pedro y Boquerón, que hay 6 municipios nuevos que de alguna forma van a requerir una actualización individual o masiva de esos inmuebles, porque van a tener que pasar tanto sus cuentas corrientes como padrones a esos nuevos municipios. Tenemos hoy día en Paraguay 261 municipios que después del 10 de octubre de las elecciones generales que se van a hacer, van a tomar vida propiamente dicho estos 6 municipios nuevos. Es importante manejar un poco esa información, tanto para los escribanos, geógrafos y abogados que trabajen en la zona. Bueno, vamos directamente a lo que es nuestra resolución 215. De hecho, que nuestra resolución deroga una de las resoluciones que estaba vigente, que es la 56 del 2018, que daba ciertos procedimientos en el trabajo de las unificaciones. También por medio de esto se establece que se podrá extender certificado catastral, lo que nosotros, o lo que llaman normalmente el tracto abreviado, ¿verdad? Entonces se va a poder hacer las dos acciones. Y se entenderá por unificación la unión de 2 o más parcelas, ¿verdad? O cuentas corrientes catastrales colindantes de un mismo propietario o grupo de propietarios. Dicha unión deberá darse necesariamente por voluntad manifiesta del propietario o acuerdo de copropietario, nunca por motivo de hecho o causas naturales. Y bueno, y previo a la certificación catastral necesariamente hay que hacer el proceso de hacer la unificación y que nazca la nueva nomenclatura catastral. Para eso hice separé los dos casos. Primeramente viene por, nosotros le llamamos mesa 4, por donde se hacen los pedidos de las mutaciones catastrales.
o de las parcelas. Entonces se hace una solicitud por medio de un plano de unificación. Una vez que se finiquite ese proceso, es donde entra el certificado sin necesidad de irse al registro a inscribir esa unificación. Entonces, en un mismo acto dentro del certificado ya puede hacerse, por ejemplo, unificación con transferencia e hipoteca, por ejemplo. Entonces ahí tenemos un ejemplo que le vamos a ir mostrando, ¿verdad? Pero vamos al primer paso. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Verdad? Para esto mayormente está el geógrafo involucrado en este proceso porque ellos son los responsables de elaborar justamente el aspecto físico del inmueble. Entonces, ellos también pueden llevar adelante este proceso sin ningún problema. Es una nota de solicitud dirigida a la Dirección del Servicio Nacional de Catastro. Debe especificar de forma detallada los datos del inmueble y la solicitud firmada por el escribano, el propietario de autoridad municipal, para los casos de inmuebles de dominio municipal. Los requisitos están en la 437/12, ¿verdad? Copia autenticada de la cédula de identidad del propietario del inmueble en caso de que la nota de solicitud presente el propietario. Título de propiedad, ese sería una copia autenticada. Plano de unificación con 2 coordenadas con sello municipal. Ese tiene que ser un original más 2 copias autenticadas. El informe pericial, creo que la mayoría maneja todos estos requerimientos, ¿verdad? La constancia o resolución del municipio. Un CD con el gráfico que justamente del plano, puede ser en un formato DWG, DXF o preferentemente ya estamos pidiendo en formato Shake, que nos va a facilitar enormemente el trabajo y va a agilizar también el proceso de incorporación de esa información gráfica a la base de datos. Y por supuesto el pago de impuesto inmobiliario al día, el pago de arancel correspondiente y lo más importante también es que esté totalmente foliado esos documentos a la hora de presentar. Esto es un ejemplo de un plano de unificación. Hay que tener en cuenta que el rotulado sí o sí tiene que decir plano de unificación. Y ahí se exponen los datos de los inmuebles. Acá tenemos el sello municipal correspondiente, los datos del propietario, finca, padrones, lotes, etc. Todo completo los datos. Y el informe pericial tiene que describir las 2 parcelas y luego está la parcela final de cómo va a quedar constituido esa unificación. Y también las coordenadas georreferenciadas que van dentro del plano, inclusive este tiene un croquis de ubicación que está acá, ahí arriba. Y bueno, eso es rápidamente. Y después vamos al certificado catastral, ¿verdad? Una vez que retiremos ese plano, va a tener un nuevo número de padrón o cuenta corriente. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros el certificado llenamos la información de ambos inmuebles o si hay más de 2, 3, 4, 5 inmuebles, sin ningún problema. Entonces, este es un ejemplo para 2 inmuebles, donde dice el lote, por ejemplo, si ese título tenía lote 4 y lote 5, o y si tenía manzana D, A, B, C, por ejemplo, el número romano que también suele venir, se agrega las 2 fincas, se agrega los 2 padrones o las 2 cuentas corrientes afectadas, y acá se pone el resultado de esa unificación. Posteriormente ya se pone la superficie unificada, supongamos que los 2 lotes eran de 100 hectáreas y 100 hectáreas quedó en 200 hectáreas. Entonces se pone en el tipo de contrato, en la clase de contrato se pone unificación con transferencia e hipoteca, por ejemplo. Acá va a haber 3 acciones. En el proceso anterior, ¿qué tenía que hacer el escribano normalmente? Primero tenía que ir a escribir en el registro la unificación. Posteriormente venía a pedir su certificado catastral. En esta acción lo que vamos a hacer, una vez que uno retira de catastro su unificación, directamente ya presenta su certificado y por tracto abreviado va a hacer, por ejemplo, estas 3 transacciones. Entonces, acá tenemos la clase de contrato, luego acá tenemos el propietario, si fuese una sola persona, yo le puse como ejemplo Guadalupe Prueba, con su número de cédula de identidad y su domicilio, y los adquirientes sería Juana beneficiaria, que es la adquiriente, y el banco XX, que es el acreedor en este caso, inclusive con la dirección de ambos, con la cédula de identidad del nuevo adquiriente y del RUT del banco. Los datos acá en medidas lineales y linderos ya tiene que ir el resultado de la unificación. Ya hay que olvidarnos de los lotes individuales, sino ya tiene que ser el resultado. Siguiendo con el ejemplo, nos encontramos acá en la parte de observación. Este es un tema muy importante para poder unificar criterios a la hora de presentar un certificado.
hay que describir los actos que se van a realizar dentro de ese tracto abreviado. Por ejemplo, primer acto, unificación de los inmuebles con padrón 5 y 6. Segundo acto, transferencia de inmueble como donación en pago otorgado por Guadalupe Prueba a favor de Juana beneficiaria. Y tercer acto, constitución de hipoteca otorgada por Juana beneficiaria a favor del banco XXX. Entonces el técnico que va a recibir el certificado tiene bien clara la película de los hechos que se van a dar y por sobre todo la trazabilidad misma jurídica que se va a dar en ese certificado catastral, lo cual nos va a ser de mucha ayuda a la hora de entender el procedimiento que quiere hacer el escribano. Entonces es de suma importancia este llenado de la observación. Cualquier información que ya no pueda ingresar en esta primera hoja del certificado, siempre se utiliza el dorso, ya sea para el informe pericial, ya sea para la observación o algún otro dato de relevancia que deba llevar ese certificado. Entonces el escribano tranquilamente puede llenar al dorso sin ningún problema. Y bueno, siguiendo, un poco lento. Ahí. Bueno, estas son algunas de las consultas realizadas, ¿verdad? Este es simplemente la aplicación de la resolución 215, ¿verdad? Entonces, esto es un taller rápido, no robar mucho tiempo, porque el tiempo vale oro y queremos ser bien práctico y didáctico, y espero que se haya entendido, ¿verdad? Pero eso de hecho que al final seguramente van a venir las consultas al respecto. Sobre la consulta realizada, teniendo en cuenta que con la nueva resolución 215-2021, una vez aprobada la unificación de 2 parcelas, se podrá otorgar certificado catastral para alguna operación de venta, hipoteca, etc. Y realizar así por tracto abreviado de escritura de unificación y venta en un mismo instrumento. Existe la posibilidad que una vez aprobado el plano de rectificación, se pueda otorgar certificado catastral para venta o hipoteca y así realizar una escritura de rectificación y venta por tracto abreviado. Con respecto a esa consulta, nosotros venimos trabajando, o sea, estamos trabajando con los diferentes departamentos y la idea de la institución es realmente llegar a que la rectificación también se pueda hacer por tracto abreviado, sin necesidad de inscribir primero con una escritura complementaria esa rectificación. Estamos viendo con el departamento jurídico del Servicio Nacional de Catastro para poder lograr ese trámite por medio de una resolución. Entonces, en Catastro viene la rectificación, se hace el cotejo y registro de esa información. Posterior a eso, la escribana directamente ya presenta su certificado y va a decir, por ejemplo, en vez de la unificación, va a decir rectificación, transferencia, hipoteca, por ejemplo. Entonces, en un solo acto, ese certificado, que es un trámite preescriturario, en la misma nueva escritura ya va a hacer la rectificación con la transferencia hipoteca correspondiente y en una sola vez ya lleva todo el registro. Ese es el trabajo que queremos. Yo creo que fines de este mes o principio del mes de agosto, yo creo que vamos a tener ya un borrador de resolución posiblemente sobre este hecho. Así que estamos trabajando y entendemos que es de suma importancia justamente para dinamizar y sobre todo poder darle soluciones prácticas a la ciudadanía, porque el tiempo vale oro. O sea, yo siempre digo que uno puede recuperar muchas cosas, pero el tiempo perdido uno nunca más puede recuperar. Entonces queremos justamente hacer esa facilidad en el trabajo propiamente dicho. Así que en breve yo creo que vamos a poder hacer, porque el espíritu justamente de la dirección es poder ayudar y facilitar en todos estos trámites. Total, tenemos esta seguridad plena de la trazabilidad, que una vez que podamos llenar bien los certificados catastral, podemos entender básicamente lo que va a ocurrir en esa acción. Siguiendo a la siguiente consulta. Punto 2. Me hicieron la consulta sobre rectificación. Una de ellas es, al eliminarse la resolución que establece el sellado de plano, ¿cuál es el procedimiento actual para rectificación? El plano que se utiliza para rectificación ya sirve como cotejo de plano, o sea, ya se rectifica e incorporan los datos correctos al sistema. Lo que pasó con la resolución 124, que había bajado en su momento la 57, era simplemente con el fin de la tolerancia.
Si se recuerdan, la tolerancia anterior era el 1%. Hoy, por medio de las normas a nivel Paraguay, ¿verdad? Se han establecido ciertas tolerancias mayores que permiten de alguna forma rectificar las escrituras públicas más fácilmente, entendiendo que esas escrituras en el pasado no tenían la misma precisión que hoy se está exigiendo. Entonces, casi todas las escrituras en Paraguay tienen errores propiamente dichos, ya sea por error de tipeo, error de cálculo de superficie, error de orientación, error en los rumbos, un sinfín de errores técnicos que al final todo eso está generando un caos en el proceso. Pero se sigue haciendo el mismo procedimiento. Uno hace la rectificación, hace la escritura complementaria, posteriormente vuelve a catastro, presenta su cotejo para incorporar ese bien con la escritura complementaria, y una vez que esté ese procedimiento, se establece ya sea la transferencia, hipoteca o lo que se quiera hacer en materia de derecho real sobre el bien inmueble. Ese sigue siendo el procedimiento, y eso es lo que queremos hoy mejorar con respecto a la pregunta anterior, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el procedimiento correcto cuando un inmueble, sin alterar las medidas y lindero, se quiere rectificar la superficie consignada, de manera errónea? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, hoy en día este tipo de defectos técnicos necesariamente hay que rectificar. Nosotros justamente con el gremio de geógrafos del Paraguay venimos trabajando en algunos proyectos de poder facilitar algunas transacciones, ¿verdad? Pero hoy lastimosamente sigue siendo el tema de la rectificación. O sea, el proceso es bueno, solamente que es muy largo, ¿no? La otra pregunta, ¿cuál sería el proceso si los datos obrantes en la base de datos están correctos? No así en el título de propiedad que se pretende rectificar. Bueno, si en la base de datos del Servicio Nacional de Catastro está correcto, pero en el título y en el registro de la propiedad tiene errores, necesariamente también tenemos que rectificar, porque nosotros tenemos un sistema descriptivo parcelario en Paraguay. O sea, el descriptivo parcelario se basa en los datos del título. Como yo le dije al principio, que el tema del catastro es declarativo, no constitutivo, siempre nos basamos en la escritura pública. Entonces, si en el registro se inscribió con esa superficie en base a esa escritura, sí o sí tenemos que hacer la rectificación en el caso que tenga error, ¿verdad? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el proceso cuando la rectificación recae sobre el padrón o número de cuenta corriente? ¿Cómo se elaboran los planos en este caso y qué impuestos acompañan para su presentación ante el Servicio Nacional de Catastro? De hecho, que en este proceso, como vuelvo a reiterar, es descriptivo parcelario, nos basamos en lo que dicen los títulos de propiedad. Normalmente ocurre lo siguiente. Hay casos que el inmueble ya está en otro distrito y normalmente el otro municipio le cobra con el padrón del otro municipio. O algunos municipios ya tienen un levantamiento catastral y en su momento el Servicio Nacional de Catastro en un levantamiento catastral había asignado algunas cuentas corrientes y el municipio utiliza esas cuentas, pero en el título sigue estando el padrón. También es válido. Por esa razón también se suele pedir la ubicación de ese inmueble, ¿verdad? Entonces, si existe algún problema de cuenta, normalmente eso se corrige con la presentación del cotejo y registro de plano. Solamente aquellos que tienen defectos técnicos de la rectificación, pero en cuanto a nomenclatura, normalmente se hace un proceso de estudio, ¿verdad? En los casos en que el titular de dominio esté fallecido, podrían los administradores de la sucesión o herederos formalizar la rectificación. Hay un procedimiento que ya hoy muchos de los abogados están utilizando, que dentro del juicio mismo ellos ya hacen la rectificación. Entonces, dentro del juicio, ellos ya están corrigiendo el título. Entonces, a la hora de que salga la sentencia a nombre de los herederos, ya la misma sentencia ya corrige el error técnico. El otro trámite que hoy nosotros venimos realizando, justamente acá me acompaña Juan Carlos Fernández. Por ejemplo, si es para inscripción de una adjudicación y nos damos cuenta que tiene un error técnico, lo que hacemos es por medio de la resolución 200,
dejar constancia en el plano, en el informe, en el legajo, que ese inmueble posee un error técnico. Y lógicamente se inscribe la adjudicación y luego los dueños deciden corregir o no. Porque si nosotros le exigimos sin poder, o sea, antes que pueda inscribir esa adjudicación, es como que está en el limbo esa propiedad. Entonces siempre le digo a los compañeros, hay que inscribir primero el derecho para que después los adjudicatarios puedan pelear su rectificación. Entonces con un plano georreferenciado, elabora el geógrafo por medio de la resolución 200, asienta todos los errores técnicos que pueda tener ese título, y luego en el futuro, una vez que se inscribió en el registro, los propietarios o el propietario decide corregir, ¿verdad? Sin ningún problema. Se puede hacer de esas dos formas. La otra consulta me pregunta, en la página de SNC, en mapa catastral, al cargar cuenta corriente y padrón, casi siempre dice la parcela no se haya registrada. Ese es uno de los casos en que ustedes pedirán cotejo. Bueno, haciendo respuesta, nosotros solamente pedimos cotejo a aquellos municipios que están afectados a la franja de seguridad fronteriza. ¿Qué significa? Hay muchísimos municipios que no están afectados a la franja de seguridad fronteriza, por lo tanto no necesitan realizar el cotejo y registro, pueden hacer directamente el certificado catastral sin necesidad de ingresar previamente los planos georreferenciados. En la página web de Catastro está un listado de todos los municipios que necesitan la presentación del plano georreferenciado. Y figura también todos aquellos que no necesitan. Entonces pueden bajar ese listado y el escribano puede verificar si ese inmueble que ustedes van a transferir o van a hipotecar necesita o no del plano georreferenciado. Ese es en el caso de que no suframos mutación, lógicamente si hay fraccionamiento, unificación, loteamiento, sí o sí hay que hacer el plano, de eso no se van a escapar, ¿verdad? Está actualizada la página, es otra de las preguntas, porque a veces aparecen superposiciones de inmuebles que no están en su mapa catastral. Bueno, ese es un tema. Hoy nuestro mapa catastral no tiene toda la información gráfica que tiene un técnico internamente. Nosotros empezamos a dibujar tuvimos una cartografía prácticamente del año 2005. Del año 2005 nosotros comenzamos a dejar algunos dibujitos ya dentro de lo que es AutoCAD, que es un software que teníamos en su momento. Luego, con más insistencia, en el 2011 ya comenzamos a dejar para todos los casos. Luego en el 2013, 2014, hicimos una transformación digital, vamos a decir, hicimos una modernización en materia de los datos gráficos. Pasamos de un formato DWG que teníamos a un formato SHADE, que es un sistema de información geográfica, el cual fue integrado a nuestra base de datos, que es el CIECA. Hoy tenemos todo un sistema de auditoría donde podemos identificar qué geógrafo hizo el trabajo, qué técnico dibujó, a qué hora hizo. Hoy esa información que está a la vista en el mapa catastral es solamente esa información que se tiene dibujado a partir del 2013, 2014 sería, desde el momento de la conversión que hubo. Entonces no está toda la información de lo que se construyó 2005, 2006 hasta el 2013. Esa información está afuera, pero es válida también. Nosotros no dejamos esa información a vista a razón de que muchos de los planos que ahí se hicieron todo en gabinete, que tenemos detectado muchos de los casos. Entonces eso es lo que genera hoy un caos. Es una parte de los caos. Que anteriormente había planos que se hacían en gabinete, entonces no tenían una ubicación precisa. Entonces eso genera de alguna forma la afectación, y muchas veces esas son las consultas que le realizamos a los geógrafos cuando encontramos esa superposición. Hoy tenemos un mapa catastral prácticamente a partir de los expedientes, de la declaración prácticamente jurada de los geógrafos que dicen este título está en tal parte, entonces no aparece toda la información. Eso es lo que con respecto al punto 3. Punto 4. ¿Cuáles son todas las disposiciones a tener en cuenta? Podríamos contar con una normativa única donde se establezcan los requisitos, procedimientos y plazos. Súper excelente la pregunta, realmente es lo que hace falta. Nosotros estamos trabajando en ciertos manuales de procedimientos por casos.
Entonces, yo creo que aquí, nosotros tenemos unos plazos establecidos hoy, pero los plazos establecidos se hicieron el año pasado conforme a la situación de ese entonces. En el tema de cotejo y registro tenemos un plazo de 45 días hábiles. 45 días hábiles para poder dar un retorno, que significa casi 3 meses. Es lo que venimos cumpliendo básicamente en ese sentido. En los certificados nuestro plazo es hasta 10 días. Yo creo que en ese sentido estamos cumpliendo. Tenemos catastro digital que en 48 o 72 horas uno ya tiene respuesta. En formato papel, tanto zona urbana, zona rural, tenemos prácticamente en 10 días la respuesta correspondiente. En eso creo que estamos cumpliendo. Lo que sí estamos teniendo problemas con el tema de los planos georreferenciados, que prácticamente son 3 meses de atraso. También el tema de loteamiento, fraccionamiento, unificación también tiene casi un plazo de 2 meses y algo. Entonces eso estamos tratando de mejorar. Yo creo que de aquí a un mes más vamos a estar reduciendo esos plazos y manteniendo lógicamente lo que se está haciendo bien, que son los certificados ahora. Otra consulta que me dicen acá, en la charla dice que podemos realizar urgimiento cuando se presente certificado médico, cuando hayan transcurrido el plazo de más o menos 45 a 60 días en plano y en 20 días en certificado. Pero al enviar el correo de urgimiento, responden el correo, pero no expiden el documento. ¿A qué otra instancia podríamos recurrir cuando cuando no da salida al urgimiento? Nosotros habilitamos un correo en Gmail que es snc.urgimiento, donde queremos centralizar todos los pedidos. Hoy estamos trabajando con cada departamento, inclusive ya hemos sacado providencia para darle una celeridad máximo de 3-4 días una vez que se haga el urgimiento. O sea, no tendría que pasar más de 5 días la respuesta. Y estamos hoy ajustando eso con los jefes de departamento, con cada área que está trabajando. Y yo creo que la instancia correspondiente es, no sé si tienen el correo anotado, snc.urgimiento@gmail.com. Optamos por el Gmail por el tema del espacio, porque muchas veces nos envían certificado médico. Hoy tenemos, por ejemplo, el otro correo que es snc@hacienda, pero muchas veces cuando se adjunta documento, rechaza el correo de Hacienda por el tema del tamaño. Entonces estamos optando por el Gmail, que te permite cargar un poquitito más. Entonces llega toda la documentación, principalmente los certificados médicos. La otra pregunta, en algunos casos el SNC procede a asignar de oficio cuenta corriente catastral a un inmueble con padrón o inactivar padrones o cuenta corriente. ¿Cuáles serían esos casos? Y en los casos que el título tiene padrón y el impuesto ya está por cuenta corriente catastral, teniendo en cuenta que la asignación fue de oficio por la misma institución porque piden plano en virtud del cual se asignó esa cuenta. Y en caso de no contar con ello, en algunos casos piden se haga un cotejo y registro de plano para hacer constar allí la nueva nomenclatura. Bueno, son varias preguntas, pero casi todo relacionado al mismo tema. Justamente yo quería tocar un punto acá. El municipio tiene hoy la potestad de delimitar su área urbana. Dentro de la delimitación de área urbana, este es un ejemplo que quiero traer a colación, conforme a lo que nos dice la 5513, inclusive la ley orgánica municipal. Muchos de los inmuebles que en su momento tenían padrón, con respecto a la ubicación que se hace, hoy encontramos que cae dentro de la zona urbana de un municipio. Y al caer dentro de la zona urbana, necesariamente nosotros tenemos que cancelar ese padrón por una cuestión impositiva y darle cuenta corriente. La cuenta corriente permite hacer un avalúo diferente. ¿Por qué? Al tener cuenta corriente y estar en la zona urbana, ya se tiene en cuenta las construcciones y ya se tiene en cuenta el tipo de pavimento. Y cuando está en zona rural y tiene padrón, solamente se evalúa por hectárea la tierra en sí. En zona urbana se evalúa por metro cuadrado con todos esos atributos que les cité recién. Entonces hay una variación en el tema económico de ese inmueble. Hay que entender que catastro trabaja en 3 aspectos: físico, jurídico y económico.
Entonces, esta parte es donde entra el aspecto económico, donde nosotros tenemos que darle un valor fiscal con respecto a la ubicación de ese inmueble. Entonces, es ahí donde nosotros de oficio hacemos los cambios de padrón a cuenta corriente. Por lo tanto, cancelamos el padrón y activamos una nueva cuenta corriente dependiendo en qué lugar de la zona urbana caiga. Entonces, encontramos muchos de los casos. Y ocurre también a la inversa. A veces encontramos loteamientos que están en la zona rural, que el municipio aún no ha hecho su delimitación de área urbana. Entonces, posiblemente que en algún momento se le haya dado cuenta corriente, esto tiene que volver todo a padrón porque el municipio aún no ha declarado como zona urbana esa área. Entonces, acá tenemos en este rojito que ven acá, es lo que contempla el polígono su área urbana. Si se dan cuenta, acá ya hay un crecimiento urbanístico tremendo, pero sigue siendo rural para nosotros porque el municipio llegó hasta acá nomás su delimitación conforme a lo que estipula la ley orgánica municipal. Este loteamiento sí o sí tiene que tener padrón, por más que las características sean urbanísticas, porque el municipio aún no ha declarado como zona urbana este sector. Entonces, en esos casos es donde se dan los cambios ya sea de padrón a cuenta o de cuenta a padrón dentro de lo que es el tema de ordenamiento territorial propiamente dicho. Entonces ahí un tema económico. También ocurre hecho de loteamientos antiguos que nosotros tenemos, que en su momento, cuando se transfirió, se dio por padrón. Entonces el título está redactado con número de padrón de identificación de ese lote. Pasó el tiempo. Lógicamente, cuando hay una dinámica urbanística, el municipio declaró como zona urbana y parte de ese loteamiento inclusive pudo haber entrado dentro de un levantamiento catastral. Y en los años 70, 80, inclusive principios de los 90, había un equipo técnico de catastro que iba al campo a hacer la inspección in situ. Una vez que detectaba ese loteamiento, automáticamente y de oficio le daba todito cuenta corriente, porque estaba dentro de la zona urbana. Suponiendo que una venta ocurrió en los años 70 y todavía no estaba relevado, entonces cuando hoy quiere hacer una transferencia, encontramos que ese título tiene un padrón, pero en catastro ya existe una cuenta corriente. Entonces son esos tipos de casos que a veces decimos, a la pucha, ¿qué es lo que pasó acá? Entonces le pedimos un cotejo y registro para poder aclarar primeramente la ubicación de ese padrón y para poder darle la cuenta corriente correcta. Porque muchos de los casos que ocurrieron también hubieron loteamientos que se aprobaron, se asignaron todo en papel, pero no se cargó en la base de datos. Eso es una falencia que tuvimos en el pasado. Entonces, hoy tenemos varias duplicaciones también de cuenta corriente por la falta de carga de esa información. Entonces, cuando viene esa cuenta corriente que alguna vez Catastro le dio en un plano o en el título mismo, se encuentra que hay una duplicación porque hay otra información en esa cuenta corriente. Entonces son esos aspectos que venimos hoy, son herencias que tenemos. Lógicamente no podemos estar culpando siempre al pasado ni nada por el estilo. Hoy asumimos esa responsabilidad y de poder resolver esos problemas. Pero es importante también que ustedes sepan el conflicto que de repente a veces como técnico tenemos. Porque el otro viene y te quiere exigir mantenerme mi misma cuenta, pero vos esa cuenta ya le diste a otro título. Porque cuando la cuenta anterior no tenías cargada, y en tu sistema vos encontraste libre ese lugar o esa cuenta o esa nomenclatura, le tuviste que dar. Entonces lo que hacemos es cancelar, o sea, no cancelamos, le damos una nueva cuenta a ese que se había dado en su momento como erróneamente, vamos a decir. Bueno, esto es, creo que hasta acá llegan las consultas. Sí. Miren, esta es la cartografía del Paraguay. Si se dan cuenta, casi... Y este es el azulcito, es la franja de seguridad fronteriza. Hoy tenemos un trabajo tremendo realizado por todos los geógrafos del Paraguay. Esto es una alianza pública-privada prácticamente. Nosotros lo que hacemos es incorporar esa información en base a la declaración que hacen los geógrafos. Toda esta información lo ha construido los geógrafos del Paraguay. O sea, es mano de obra paraguaya 100%. Catastro ha recibido prácticamente 50 millones de dólares para hacer desde el año 74 más o menos, sumado hasta hoy, tiene 50 millones de dólares que ha invertido el Estado para tratar de lograr un catastro serio.
La vez pasada hicimos un análisis de todo este movimiento que hay, más de 150 millones de dólares. Es la inversión, si tomamos en cuenta los valores tanto de plano de ubicaciones como el loteamiento. Es un promedio, inclusive podría ser 200 millones de dólares. O sea, ha movido tremendamente la economía el tema de los planos georreferenciados también. Y de alguna forma hay superposiciones hoy, no 100%. Hay una información también que suele decir que la mitad del Paraguay está superpuesto. Eso es mentira. Esa es una información errónea que se había dado en algún momento. Lo que ocurre es que hay colonias del INDER, por ejemplo, que tenían 1000 hectáreas, por ejemplo, y tuvieron varios desprendimientos, pero no se descontó de la matriz. Entonces vos tenés la matriz con 1000 hectáreas más 500 hectáreas de desprendimiento y sumado los dos, lógicamente tenés 1500. Pero en realidad esas 500 hectáreas había que restar de esa 1000. Y eso es lo que no se hizo. Entonces esos son defectos técnicos nomás dentro de lo que es en materia de título. Hoy tenemos superposiciones, sí tenemos, pero no tanto, como se suele decir. Y hay lugares donde se han inventado títulos de repente, que creo que la mayoría de los que trabajan en el día a día más o menos ya saben. Bueno, hasta aquí llega la presentación. No sé si hay consulta, no sé cómo vamos a hacer el orden, no sé cuántos participantes tenemos en la sala, casi 200 personas. Entonces posiblemente no vamos a poder hablar todos. Me gustaría, no sé cómo podemos ordenar, Natalia, este tema. Sí, Milner, hay preguntas en el chat. Si querés, podemos ir leyendo ahí. Entro al chat. Me dan tiempo un ratito. Cuando la rectificación de superficie es de un inmueble situado en la ciudad de Asunción, se precisa resolución municipal. Tengo entendido que hoy la municipalidad de Asunción es mucho más exigente que otros municipios. Sí o sí nosotros necesitamos el visto bueno de la municipalidad, al menos ellos nos piden que solicitemos que pase primeramente por su área de catastro. Eso no ocurre con todos los municipios, pero la municipalidad de Asunción sí nos está pidiendo. Podrían aclarar qué solución se puede dar al punto B. Tengo que volver al punto, mover un poco el punto B. Creo que es de la... De rectificación. Cuando hablaba de rectificación. Correcto? Sí. ¿Cuál es el procedimiento correcto cuando un inmueble, sin alterar las medidas y linderos, se quiere rectificar la superficie consignada de manera errónea? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, eso justamente es la rectificación. No, hoy estamos hablando de mismas medidas perimetrales. Posiblemente el mismo lindero. De hecho que el lindero es dinámico, puede variar, eso no hay problema. Pero hay un error en la superficie. Entonces necesariamente hay que hacer la rectificación. Milner, sobre ese punto, creo que no se editó bien la pregunta. Habían preguntado, en caso de que supera el rango, ponerle que en la superficie total se consignó, y eso, lo que se consignó allí supera la tolerancia, pero sumada las medidas y linderos, es evidente ponerle cuánto es la superficie correcta. La pregunta, por ejemplo, ahí, ¿se hace por la vía administrativa o sería judicial? Bueno, de hecho que hoy todavía no nos sentamos porque el tema de tolerancia habla solamente de superficie. Nosotros entendemos perfectamente que hasta inclusive puede pasar esa tolerancia porque respeta las medidas, inclusive la orientación, los ángulos. Entonces evidentemente fue un error de cálculo de superficie. Y al hacer correctamente por medio inclusive de la planilla de cálculo de superficie, demuestra claramente, por decirte, que es 20% más. Entonces decimos, no hay daño a tercera persona, totalmente claro.
pero necesitamos documentar esa parte. Hoy no tenemos todavía un procedimiento claro en ese punto. Yo particularmente, si me preguntan, con la planilla de cálculo de superficie, por más que exceda el límite de tolerancia y técnicamente demuestra que no hay afectación de derechos de terceros, te diría sí. Pero esto es una consulta que tengo que elevar al departamento jurídico en base a un aspecto técnico que nosotros vamos a elaborar. Justamente Juan Carlos está acá conmigo, me está acompañando, ¿verdad? Está escuchando atentamente y justamente me acaba de decir que la planilla de cálculo de superficie es la clave de todo este procedimiento. Y bueno, hoy lastimosamente tenemos que irnos a lo judicial hasta que no tengamos reglamentado esta parte escribana y a todas las personas que están acá presentes, ¿verdad? Es una cuestión entonces que podemos solucionar, entonces podemos mejorar. Sí, totalmente, porque es bastante, vamos a decir, transparente en ese tema, ¿verdad? O sea, bastante demostrable técnicamente. Sí. Después la otra pregunta, ¿desde cuándo entró en vigencia esta ley? En el mes de mayo solicitó una certificación de unificación y transferencia vía web. Esto fue reciente, este mes pasado nomás fue el tema de la rectificación, o sea, la unificación por tracto abreviado, ¿verdad? Así que si entró en mayo, lastimosamente todavía no estaba vigente, ¿verdad? Pero de todas formas, si ya tenés la unificación y todavía no llevaste al registro, puedes hacerlo con el certificado sin ningún problema ahora. En el mes de mayo, creo que no leí todo, ¿verdad? La transferencia vía web y me rechazaron diciendo que había que hacer la unificación primero. Ah, no, espera, que vamos a entender bien el procedimiento. Yo hablé dentro de la presentación que son trámites por separado. Primero se hace el plano, se hace la unificación, se asigna la cuenta nueva de esa unificación, se retira el expediente. Una vez que el escribano tenga en su poder el plano sellado de catastro con la nueva nomenclatura, es donde puede presentar su certificado catastral. Entonces no es que yo presento el certificado y en esa misma acción ya quiero hacer inclusive la parte física. No, la parte física la hacemos por un lado y toda la parte jurídica hacemos por otro lado, que es por el tracto abreviado ya. Bueno, otra consulta. Es el mismo, una rectificación normal. Aquí en Encarnación no aceptan. Escribana, Lourdes Escobar, vamos a estar viendo eso con la agencia, vamos a hablar con el ingeniero Yamil, quien es el responsable de la agencia. Eso tendría que ser igualito para para todas las áreas, o sea, para todas las agencias y para todos los departamentos en sí. Tenemos un caso de 2 inmuebles con mismo número de padrón, pero con finca diferente. ¿Cómo se puede solucionar? Bueno, debería de solicitar el cotejo y registro de ese inmueble, tendría que traernos el informe del registro. Si son 2 lotes individuales, posiblemente los títulos antiguos tenemos el lote 1, lote 2, muchas veces tiene el mismo padrón y con finca distinta le da a cada lote. Entonces tendríamos que ver eso. Si quiere la unificación, si son colindantes esos 2 lotes, tiene que solicitar sin ningún problema. Ahora, si cada padrón quiere que tenga, o sea, cada lote que tenga su padrón individual con el cotejo y registro, se va a solucionar ese problema, sin ningún drama. Pero es importante el informe del registro sobre todas las cosas. Título, más plano, informe pericial, informe del registro para poder actualizar esa información y darle el padrón que falta al otro lote. Sí, podría unificar, totalmente de acuerdo, escribano. Es algo sumamente urgente el poder unificar los criterios para que todo se trate de la misma forma, sin importar que sea en Concepción, Ciudad del Este, Encarnación o en Asunción. Allá por el año 2013, dice Francisco, estuvo en el mapa todos los inmuebles registrados, hoy aparecen los que fueron registrados hasta hace 3 años. Faltan los registrados anteriormente y lo que estaban antes. Sí, Francisco, tenés razón. Anteriormente teníamos toda la base de datos. Yo voy a investigar un poco el motivo del por qué no están todos. Tendría que hablar con el jefe de informática, me comprometo eso, en poder verificar y dar una respuesta, ¿verdad? ¿A qué se debió que se hayan bajado los otros parcelarios que estaban ya dentro de la base, o sea, dentro del mapa catastral, ¿verdad? Voy a anotar un poco eso para hacer la consulta.
para saber un poco la historia del por qué se bajó todo. Como esto va a ser un taller semanal, solamente que la otra semana no vamos a estar, ¿verdad? En la siguiente ya vamos a tener respuestas seguramente sobre este punto. Siguiendo con las consultas en el chat. Fíjate en la resolución 47/20, ahí está la solución. Genial. Estoy haciendo un plano georreferenciado y se superponen algunos inmuebles que fueron dibujados y validados nada más con cédula catastral. Si yo poseo más datos de dicho inmueble, puedo ubicar bien dónde corresponde para que no sea observado mi plano. Cuando estamos hablando de cédula, sería de suma importancia, Francisco, que puedas traernos el manzanero actualizado del municipio a fin de poder reubicar nosotros nuestro inmueble. Cuando hablamos de manzanero es todos los lotes que están ahí dentro de esa manzana. Entonces nosotros podemos corregir esos errores que podamos tener. Sería de suma importancia que puedas. De esa forma estamos corrigiendo nosotros al menos los errores de ubicación en las manzanas. Mi pregunta es por qué una sola vez no pueden ver todos los errores. A mí me quitaron 5 meses de observado. 5 meses observado y hoy me volvieron a quitar otra vez y creo que ahora recién trabajamos por el documento porque me dicen que el padrón está inactivo. Totalmente de acuerdo. Ese es un gran drama que nosotros encontramos, ¿verdad? Que a cuotita eran las observaciones. Hoy estamos haciendo capacitaciones internas con todos los funcionarios porque muchas veces, por decirte, cae en el departamento de geoprocesamiento, entonces hace un análisis gráfico nomás. Entonces, ponerle que le observó desde el punto de vista de su conocimiento gráfico, le pidió, qué sé yo, justo de un cambio, no sé, algún problema técnico que tuvo, un error de tipeo, le pide solamente en ese punto. Una vez que se solucionó eso, de repente a veces le envía al departamento rural o urbano y ahí nacen otras observaciones. Había sido un cambio de distrito, entonces el departamento rural no puede hacer el cambio sin la constancia municipal. Entonces se vuelve a observar. Entonces ese proceso entre ir y venir pasó ya prácticamente 6 meses, 1 año, inclusive en algunos casos llegué a ver tremendo la pérdida de tiempo. Entonces hoy trabajamos con talleres internos tratando de dar una solución efectiva, que el técnico que va a hacer un análisis tenga la capacidad técnica de evaluar desde el principio hasta la finalización de ese expediente. Porque muchas veces un expediente pasa por 2 o 3 departamentos, pero no tiene la experiencia o el conocimiento de los otros departamentos, entonces hace una observación parcial nomás. Pero hoy tratamos de que los técnicos tengan un conocimiento integral de todos los casos. Yo creo que en breve vamos a estar solucionando también ese problema, así que si va a haber observaciones, van a ser ya las generales. Yo había pedido por correo para consultar sobre un expediente que es del 2017 y que ya salió unas cuantas veces observado y que ahora hace 3 meses me volvió a dar ingreso. Yo había pedido por correo consultar con la persona que tiene en su poder ese expediente, así para ver qué solución se le da al expediente, y hasta el día no recibí ningún correo que me dan la cita para consultar con el funcionario. Normalmente este tipo de análisis o de audiencia se da cuando el expediente está en observación. Significa, creo que Elsa, sí, Elsa. Si vos recibiste observado el expediente, te genera duda la observación del técnico, puedes escribir a snc@hacienda.gov.py para solicitar una audiencia. Esa audiencia lo puedes tomar en forma virtual o presencial. Entonces, durante la semana nosotros estamos atendiendo a la gente. Pero si el expediente está adentro, significa que el técnico está analizando. Lo que puede hacer es un urgimiento para que se pueda procesar lo antes posible. Justamente al correo snc.urgimiento@gmail.com. Se podría hacer una unificación y nuevo fraccionamiento en el mismo acto. Hoy día no tenemos contemplado esta acción, escribano. Solamente la unificación. Una unificación, pero en el futuro podemos ir analizando también esta sugerencia, ¿verdad? O esta consulta, ¿verdad? No estaría mal. Lo tendríamos que ver ahí porque son transacciones un poquito más complicadas, porque imagínate que tengas 2 cuentas. Vas a unificar, se va a crear una cuenta. A partir de ahí vas a tener que fraccionar. No sé cuántas cuentas más vas a crear. Entonces no es tan fácil lo que estás pidiendo, ¿verdad? Una unificación de padrón, ¿por dónde pasa? Si es cotejo o asignación.
y puede pedir con mi solicitud una rectificación del mismo padrón. Bueno, esta parte, que en la misma unificación se esté rectificando, tampoco no tenemos contemplado en un procedimiento interno del Servicio Nacional de Catastro. Normalmente cuando se hacen las unificaciones, los inmuebles están prácticamente sanos desde el punto de vista jurídico. Entonces lo ideal siempre va a ser rectificar ambos inmuebles antes de unificar. Otra consulta. ¿Cuál es el procedimiento de las cuentas corrientes otorgadas por las municipalidades y cuáles no son registradas por el Servicio Nacional de Catastro? En dicho caso, los municipios cobran los impuestos con cuentas corrientes otorgadas y no registradas. Bueno, yo le quiero, la única entidad a nivel Paraguay es el Servicio Nacional de Catastro, el responsable de dar las cuentas corrientes, ya sea padrón o cuenta corriente catastral. Si te da el municipio una cuenta corriente, normalmente no está registrado en el Servicio Nacional de Catastro, entonces no son válidas. En los títulos de propiedad que tienen los escribanos o los que están registrados en la Dirección General de Registro Público, son en base a las cuentas emitidas por el Servicio Nacional de Catastro y no de los municipios. Entonces es de suma importancia que ese municipio, si está emitiendo de esa forma, posiblemente no sean los datos correctos. Por eso es sumamente importante que el municipio pueda acercarse al Servicio Nacional de Catastro si tuviesen algún inconveniente con algunos inmuebles, ¿verdad? El otro tema que puede ocurrir es que hay inmuebles que carezcan de título, son inmuebles municipales, por una cuestión de arrendamiento interno, ellos emiten una cuenta corriente, un identificador provisorio sería prácticamente, para poder hacer los cobros correspondientes. Pero eso no significa que sean las cuentas válidas. Mucho más de 50 millones de dólares, la mayoría con la contribución de los propios titulares propietarios, aportando lo que el Estado no ha hecho. Totalmente de acuerdo, escribano. Esto es realmente, vamos a decir, no podemos nosotros dar respuestas sin la ayuda de los escribanos y los geógrafos hoy día. El Estado de repente no ha dado el valor necesario a lo que es el catastro a nivel nacional. Entonces, tenemos que crecer de alguna forma, tenemos que dar garantías y la única forma de lograr es con la participación o cooperación de todos los actores, porque nosotros tenemos muchísimas limitaciones. Dentro de esas limitaciones estamos tratando justamente de dar respuesta a la ciudadanía. Y justamente este taller es tratar de escucharle un poco a todos, poder entendernos y comprender un poco lo que está pasando en nuestro país. Y ese es el objetivo principal de Escribano. Así que vamos a seguir en la línea de trabajo hasta que seamos escuchados todos realmente. Tengo plano georreferenciado, distrito de Villeta, con plano aprobado antes del 2013, de octubre de 2019, está en SNC. Ahora me dijo una de la encargada que no hace falta. Sí, ya está aprobado, ahora retiro, retiro nomás mi plano del año pasado. Si ya está dentro del Servicio Nacional de Catastro, ya hiciste todo lo, tendrías que finalizar nomás. Antes del 2013 nosotros no teníamos integrado en la base de datos. La base de datos funciona a partir del 2014. Sería muy importante que puedas actualizar esa información. Así que yo te sugiero que concluyas el procedimiento que ya iniciaste con nosotros. Si tenés un poco de retraso, puedes enviarnos el urgimiento correspondiente, ¿verdad? Porque me estás diciendo que de octubre de 2019 estás con tu expediente. Sería sumamente conocer un poco tu número de expediente para ver dónde está, ¿verdad? La resolución del 2 de julio rige para expediente de unificación ingresado antes de esa fecha, pero sin respuesta aún a la fecha. La resolución del 2 de julio rige para expediente de unificación ingresado antes de esa fecha de la pregunta, ¿verdad? Sí, si vos retirás después, ya igual puedes presentar tu certificado posteriormente sin ningún problema, escribano. Exactamente esa es mi pregunta, así mismo esa es la pregunta. Se puede fraccionar parte de un lote y unificar la misma. ¿Ves? Son distintos los propietarios. Bueno, eso sería un fraccionamiento para una posterior anexión, ¿verdad? En este caso hay que hacer la transferencia del fraccionamiento para poder anexar posteriormente.
¿Hay algún límite de superficie para optar por la vía administrativa para rectificación? Sí, hay un límite. Hay un límite, eso vamos a ver en el próximo módulo, que es en el tema de cotejo y registro. Vamos a estar hablando de todos los límites correspondientes. Milner, dijiste que solo piden cotejo para inmuebles rurales en zona de seguridad y también en los casos de mutación obvio. Sin embargo, quise meter un certificado catastral para un usucapión de un inmueble entero sin mutación y es urbano, con cuenta corriente. Para casos de usucapión están pidiendo escribir. Es importante identificar qué área, porque tuvimos ya casos que se hace usucapión. Justamente unos años anteriores habíamos detectado la usucapión se hace sobre la matriz, pero la ocupación donde realmente hizo la ocupación ya es un desprendimiento. Pudimos detectar, la matriz era la finca 100, por decir, pero donde se hizo la usucapión propiamente dicho, ya tenía un desprendimiento y era la finca 200, por decir. ¿Qué iba a pasar ahí? El resto de ese inmueble, el propietario iba a perder, porque se hacía la usucapión sobre ese resto. Pero en realidad la usucapión tenía que ser sobre uno de los desprendimientos de esa matriz. Y cuando se presentó el plano con ese juicio de usucapión que se había hecho por la matriz, que tenía que haber sido por uno de sus desprendimientos que tiene finca, inclusive padrón ya tenía. Entonces, en ese momento dijimos, a la pucha, qué peligroso el tema de la usucapión. Entonces, de ahí se pidió plano y vamos encontrando algunos defectos técnicos. Entonces, le ponemos en conocimiento, porque si no va a crear un montón de problemas porque le está haciendo la usucapión a otra persona. Entonces, ese es un poco complicado a veces. Después, tuve que hacer el plano, a pesar que existe una resolución de ustedes donde claramente dice que para caso de usucapión solo se solicita cuando se trata de una fracción del inmueble, que no es mi caso. Y ahora que ya presenté el plano, me piden resolución municipal de aprobación y lógicamente no existe. La municipalidad es que me gustaría conocer un poco tu caso a fondo, escribana. Creo que vos estás trabajando en la agencia regional ahí de Encarnación. Puede hacernos llegar sin ningún problema por medio de la jefa Natalia. Nos hace llegar por Yamil y vemos. Sin ningún problema poder ponerte en contacto para aclarar esta situación, escribana. Buenas tardes. Cuando en catastro ya están unificados dos inmuebles bajo un mismo padrón o cuenta corriente, pero no así en el título de propiedad. ¿Se requiere resolución municipal para unificar? Sí, hoy necesitamos hacer eso. Hay un requerimiento jurídico acá. De hecho, que estamos trabajando en los casos también en que en el mismo título ya está fraccionado y aún así nosotros le pedimos, por ejemplo, la aprobación, que creo que no correspondería de repente, pero tenemos dictámenes, tenemos ciertos argumentos jurídicos que no, como técnicos no podemos salir de lo que es nuestra reglamentación y tenemos que cumplir únicamente. Una consulta. Tengo el caso de un inmueble que se lindó en un solo cuerpo, pero tiene dos cuentas corrientes por separado. Genial. Esta consulta tendríamos que analizar con el plano georreferenciado. Posiblemente tendríamos que darle una sola cuenta corriente, porque es imposible que un polígono, una parcela, tenga dos cuentas. Entonces, con un cotejo y registro podríamos darle la solución a este caso. Puede ocurrir. Hay muchos errores en los títulos de propiedad antiguos al menos. Después dice, en el caso de que un inmueble debe ir sí o sí a cotejo y los titulares necesitan hipotecar urgente, ¿cómo hacemos para agilizar ya que el cotejo tarda más de 3 meses? Hay que aclarar en la nota de pedido que se trata de nosotros le hacemos un seguimiento también, o sea, quedaría muy argel que nos mientan también, ¿verdad? Entonces, en el pedido mismo del cotejo se pone que se trata de una hipoteca de suma urgencia, entonces se le da un tratamiento especial. Acá está justamente conmigo Juan Carlos, que no sé si quiere explicarle esa parte, cómo ustedes están recibiendo estos casos, porque yo creo que es muy importante para la economía. Acá le dejo con Juan Carlos porque voy a tomar un poco de agua un ratito. Sí. Buenas tardes. El caso de el que estaban hablando, si se trata de hipoteca, nosotros lo identificamos con un sello que dice hipoteca y ese tiene prioridad. Tiene prioridad, entonces no va en el grupo general, vamos a decir que se está procesando. Y sería necesario que siempre digan en su nota
de que es una hipoteca, que es para hipoteca. Entonces eso le damos mayor agilidad. Hay otra pregunta. Sí, acá tenemos otra pregunta. Buenas tardes, un caso. Cuenta corriente catastral, año 2011, título en manos del propietario, año 2015, municipalidad. Recibe sobre el mismo lote una nueva cuenta corriente catastral como inmueble municipal. ¿Qué proceso conlleva esa situación? Bueno, acá lo que veo es que en ese inmueble tuvo una mensura administrativa porque la municipalidad es el que está dando el título y por lo visto ya existía una cuenta corriente anterior. En esos casos, la sola presentación de la cuenta corriente o el título con la cuenta corriente anterior, que vamos a decir ya de un titular, se presenta acá en el Servicio Nacional de Catastro y nosotros hacemos la gestión administrativa para anular esa cuenta corriente que le dimos por mensura administrativa a la municipalidad y le informamos a la municipalidad que queda invalidado eso, con la sola presentación del título. Dice Eduardo, cuando un expediente sale observado por un técnico, se realiza el plano de acuerdo al observado. Vuelve el expediente y cae en manos de otro técnico que tiene conceptos totalmente diferentes y vuelve a salir observado. Correcto. Ese es vamos a decir, un error que estamos cometiendo casi a diario y ahora con la nueva directiva de la coordinación, el que observa se encarga de su observado. Ya no estamos trabajando de eso, ya estamos eliminando. Natalia Enciso dice, ¿cuándo van a tener la conexión con registro para no pedir más informe de dominio? Demasiado están tardando la expedición en registro y se atrasa demasiado. Le paso con el coordinador. De hecho que tenemos la conexión. La vez pasada estuvimos hablando con Mercedes, que es la directora de bien inmobiliario allá del registro, ¿verdad? Ellos nos habían contado que ese registro que tenemos nosotros de conexión no está actualizado. Entonces, en algunos casos, nosotros agotamos la instancia. Nosotros hacemos toda la verificación, inclusive buscamos si hubo algún certificado que haya ingresado alguna vez, inclusive recurrimos al registro, pero a veces cuando no podemos cerrar la historia de ese expediente, es ahí donde optamos por pedir un certificado actualizado, ya que en su momento la doctora Mercedes nos había dicho que no está actualizado esa información. Entonces, en esos últimos casos es donde nosotros pedimos básicamente el tema del informe. Lastimosamente nomás tenemos ciertas incongruencias en la información jurídica, ¿verdad? Otra pregunta. Buenas, ingresé un pedido de rectificación de un resto, pero me observaron luego de 3 meses, diciendo que solamente se puede hacer vía judicial, sin analizar el plan, en total desconocimiento de la resolución 578-2019, por lo que sería importante que los funcionarios estén en constante capacitación y conocimiento de todo el ordenamiento legal, y más aún que constantemente van actualizando. Genial, escribana. No sé si era escribana la que me escribió. Pero ya retiró, parece, Juan Carlos. Ya retiró. Puede solicitar una audiencia, inclusive si ustedes creen, si el técnico cree que contempla el detalle técnico para poder hacer la rectificación sin ningún problema, nos avisan por snc@hacienda. Pueden solicitar la audiencia y vienen con el expediente, vemos los técnicos que le han observado y hacemos el análisis a fondo de la situación y del motivo, ¿verdad? Podemos todavía solucionar ese caso. De hecho, que se está trabajando en el aspecto técnico. Sin ningún problema podemos ver ese caso observado. Tengo un inmueble con 2 matrículas, 2 dimensiones y una cuenta. Según el procedimiento sería cotejo y asignación de cuenta lo más factible. Bueno, normalmente ocurre eso en los títulos. Tenemos 2 lotes, 2 matrículas y son 2 superficies. Me imagino que es así, porque no me está hablando de la parcela. Solamente me dice 2 matrículas, 2 dimensiones, o sea, 2 superficies
Me imagino que esa dimensión, hablamos de superficie. Creo que dentro del título va a estar la descripción del lote 1, al norte, al sur, al este, al oeste, el lote 2, al norte, sur, este, oeste. Entonces, su superficie cada uno, la solución del cotejo y registro y la asignamos, o en todo caso, si están colindantes, hacemos la unificación correspondiente. Es los dos procedimientos que podemos ver para darle una solución a eso. Tengo dos inmuebles bajo una misma nomenclatura. El título describe ambos inmuebles por separado. Ese es el caso que recién estaba diciendo, ¿verdad? Y una sola superficie. En este caso, la suma de los dos lotes. 20 hectáreas. Sin embargo, al hacer la planilla de cálculo de superficie, ambos inmuebles tienen 50 hectáreas. Entonces, sí, ya es un tema bastante de 20 a 50. Se supera la tolerancia admitida y no podemos hacer el cotejo sin antes unificar o fraccionar. ¿Qué salida le podemos dar? Tenemos el estudio de finca, mi título tiene la 107 y en los 6. Lo que podemos ver es por la 200, ¿verdad? Hacemos todo el procedimiento correspondiente. Al menos dos inmuebles bajo una misma nomenclatura. Tendríamos que hacer el análisis. Me llama la atención de 20 a 50 hectáreas. Es un poco llamativo la diferencia de superficie, ¿verdad? En todo caso, a lo mejor describe un solo lote que de 20 hectáreas, o hay una omisión de cálculo posiblemente, ¿verdad? Sería sumamente interesante que podamos ver el caso. No sé si pueden acercarnos acá en Asunción, piden una audiencia y vemos, porque no estoy entendiendo muy bien, únicamente leyendo el título y verificando y vemos la salida legal correspondiente, ¿verdad? Excelente solución. Puedo repetir el mail para las audiencias, snc@hacienda.gov.py. Esa es la audiencia. Francisco Ibarra, si tengo dos inmuebles georreferenciados del mismo propietario, pero en el medio tengo una superficie menor a 360, que el mismo ocupa como en el proceso, ¿cómo es el proceso para sanear dicha fracción sin asignar? Para unificar con uno con el otro del mismo propietario. Bueno. Me dice, tengo dos inmuebles georreferenciados. Estamos hablando de dos títulos, me imagino, ¿verdad? Mismo propietario. Pero en el medio tengo una superficie menor a 360. Me imagino que hay un tercer título. Que el mismo ocupa. Dice. Ocupa, o sea, no tiene el título, está ocupando. Sería un excedente entonces. Sería muy interesante que replanteemos tu pregunta, Francisco, para poder entender. Pues yo veo, cuando me hablas de dos inmuebles georreferenciados, puedo entender que son dos títulos de propiedad del mismo propietario, y en el medio de esos dos inmuebles me decís que tenés una superficie de 360 metros cuadrados que el mismo ocupa. ¿Qué significa? No está reflejado en esos dos títulos las 360, o sea, 360 metros cuadrados. Si está en la zona urbana, posiblemente sea un excedente por mensura administrativa poder solucionar, ¿verdad? No puede estar unificando algo que no tiene la posesión según el título, ¿verdad? Si fuese en la zona rural, lógicamente es por el INDER, pero veo que es 360 metros cuadrados, podría ser inclusive dentro de la zona urbana, ¿verdad? Ese es el camino para solucionar. Porque si tus dos inmuebles están correctamente bien identificados, pero parte de un excedente que es 360 el que está ocupando, la vía de solución es justamente declarar eso como una propiedad, o sea, una parcela fiscal sería en este caso, dependiendo de si es zona urbana o rural, sería la solución, ¿verdad? Katia pide la palabra. Sin problema, escribana. Yo estoy acá atento. Lo que quieran hablar. Pues son varias las consultas aún. Muchísimas consultas tenemos. No sé si la escribana quiere hablar y después continuamos. Sí. Katia, Buenas tardes. Katia, vamos a darle un ratito la palabra primero a la escribana María Acevedo, que estuvo primero, y después seguido de ella podés hablar vos. Si es que, bueno, cómo no. Milner va a responderle a ella y después vos. ¿Está bien? Sí, cómo no. Buenas tardes. ¿Qué tal, licenciado Milner? No sé, que tengo problema con mi chat. Quise enviar mi pregunta por el chat y no pude hacerlo, por eso pedía la palabra. Mi consulta es cortita, puntual. Tengo un catastro que está adentro, es un certificado de adjudicación donde el título no tiene superficie
desde el primero no tiene superficie y en catastro tiene una superficie registrada. Mandamos a hacer un plano georreferenciado con planilla como corresponde para poder inscribir ese certificado de adjudicación y arroja una superficie de 5 hectáreas, que usted haciendo una operación lado por lado da 5 hectáreas de acuerdo a la dimensión que menciona el título. Y catastro me dice que tengo que rectificar. ¿Y cómo rectifico si no tiene luego superficie en el título? ¿Qué se hace en ese caso? Esa es mi pregunta. Sí, me está hablando de un certificado de adjudicación escribana, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Vos querés inscribir ese certificado de adjudicación? De hecho, Sí. que tiene una falencia técnica. La escritura de su origen, que se omitió la superficie. Sí. Tendrías que preparar nomás el plano georreferenciado. El geógrafo tendría que poner un cuadro, una observación diciendo que el título omite la superficie y que según la planilla de cálculo adjuntada al plano arroja una superficie de tanto. Por favor, dar curso por la resolución 200. Entonces, el técnico tendría que dejar asentado eso en el legajo, en el tracto parcelario, decimos, esa incongruencia o esa inconsistencia técnica que tiene ese título. No tendría que tener objeción en ese proceso. Entonces, una vez que vos puedas inscribir ese certificado de adjudicación, el propietario, ya con el derecho propiamente dicho, ya puede iniciar la rectificación correspondiente para poder darle todos los detalles técnicos, todos los errores técnicos que tenía para poder solucionar, ¿verdad? Eso se puede hacer escribana sin ningún problema. Bueno, gracias, licenciado. Sí. Katia, ¿podés hablar? Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por la predisposición y por la explicación de todas las resoluciones, muy oportuna, muy puntual también en algunos casos. Mi consulta puntual es en referencia a la superposición de dos inmuebles, uno de mayor extensión sobre otro de menor extensión, que en la administración ante la cabeza de la anterior asesora, se podría formalizar la unificación de, si existe acuerdo o consentimiento entre ambos titulares registrales, la unificación de padrón sin aumento de superficie. Esta nueva administración o esta nueva asesoría sigue permitiendo este tipo de solución que no es una solución, digamos, de mensura judicial. Sí, escribana, con respecto a la consulta, yo creo que es cuestión de hacer un planteamiento y podamos elevar a la asesoría jurídica, en este caso, ya que hay una jurisprudencia anterior. Yo creo que se tendría que tomar en cuenta ese dictamen y se hace un análisis comparativo sobre el caso en particular, porque cada caso siempre tiene su propia particularidad, vamos a decir. Entonces podrías plantear eso, escribana, sin ningún problema. Yo no te puedo dar una respuesta de sí o no, pero yo creo que todo es debatible, vamos a decir, y todo es analizable. Entonces yo te sugiero hacer justamente, preparar la documentación o hacer la consulta correspondiente de acuerdo a la particularidad del caso que estás planteando, sin ningún problema. Milner, creo que podemos seguir con las preguntas que están en el chat. Bueno, ¿cuál es el criterio adoptado por el CNC para los casos de usucapión? Creo que expliqué recién. Estamos pidiendo planos. Cuando son planos parciales, la usucapión, nosotros lo tomamos como un fraccionamiento porque se tiene que desprender de una matriz. Uno ocupó una propiedad de 10 hectáreas, en realidad la matriz tenía 20, entonces hay que fraccionar ese inmueble. Una usucapión obligatoria, o sea, un fraccionamiento obligatorio. Pero el municipio tiene que tener conocimiento de ese hecho. Entonces ahí es donde nosotros le pedimos siempre una constancia al municipio, ¿verdad? Conforme a lo que dice la ley orgánica. ¿Cuál es la vía para...? También un tema importante, tienen que estar homologados todos los planos dentro del juicio mismo. Es importante que cuando alguien va a hacer la usucapión, que ya presente también los planos referenciados dentro del juicio.
para que el juzgado pueda homologar con los sellos correspondientes esos planos. Entonces nosotros ya sabemos que ese plano se utilizó en ese juicio. Ese es un tema sumamente importante también a tener en cuenta. ¿Cuál es la vía para consultar a Catastro si en base a su registro existe o no superposición sobre un determinado inmueble? ¿Sería en el marco de una verificación previa a realizar o no una compra-venta? Gracias. Nosotros tenemos la vía de provisión de datos, ¿verdad? Nosotros, el particular o el escribano puede solicitar una explicación técnica sobre algún inmueble en particular. De hecho, que realizando un cotejo y registro, ahí ya sale. Ese también es un tema muy importante a entender. Esto es dinámico. Nosotros estamos construyendo un catastro declarativo en base a la información que nos proveen diariamente los geógrafos sobre las ubicaciones de los inmuebles. Hay lugares que hoy tenemos vacíos, o sea, no tenemos ninguna información en ciertos lugares. Viene un plano hoy, vemos que más o menos se ajusta, vamos a decir, en base al análisis de teledetección, a la imagen del lugar. Entonces el técnico le da curso a eso, porque no tiene con qué comparar. Porque no, lastimosamente el país no tiene un levantamiento catastral de toda la región. Solamente parte de Itapúa y Alto Paraná tuvimos un levantamiento que se había hecho en el año 2000 más o menos, que tenemos más o menos 120.000 parcelas levantadas en esa zona, y ahí es donde más o menos hacemos un cotejo con respecto al levantamiento. Pero en otros sectores no lo tenemos. Entonces el técnico incorpora esa información. Pasa 1 o 2 años, lógicamente ese inmueble sale limpio, ¿verdad? Sin ninguna afectación, nada. Pasa 1 o 2 años, viene otro geógrafo y ubica otro inmueble en la misma zona prácticamente. Nosotros le informamos al geógrafo, mira que está superpuesto con este inmueble de fulano de tal, con una superficie presentado en tal fecha por el expediente tal, tal. ¿Y qué hace el geógrafo? Se ratifica. Dice, no, mi georreferenciado es el correcto. Pero no nos cuenta dónde está ubicado el otro inmueble. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como técnicos? Tenemos 2 declaraciones juradas prácticamente. Tienen el mismo peso. Entonces, tenemos que informar únicamente de la afectación. Entonces, hoy yo puedo sacar limpio mi plano georreferenciado, pero después de 2 años me entra otro y me crea un problema. Y nosotros eso informamos. Como técnicos, nosotros tenemos que informar ese tipo de acontecimiento, vamos a decir. Entonces, posiblemente hay veces que ocurre que el que segundo ingresó es el correcto. El primero lo hizo en gabinete y tiene un error. Entonces, pero no tenemos nosotros esa capacidad de poder determinar la validez de uno o de otro trabajo. Entonces, informamos afectaciones graves. Y mucha gente se enoja. Y a nosotros nos retan. Y posiblemente hasta tengan razón de repente. Pero nosotros nos basamos en la información que nos declaran los geógrafos. Inclusive le comunicamos que hay una afectación y se ratifican, pero no tenemos nosotros el saneamiento del otro. Entonces sacamos afectación, pero a veces son errores de ubicación. Ese es un tema que es importante traer a colación también. Otra consulta, ¿a qué se llamaría refundido? Bueno, el refundido es prácticamente más o menos lo que estaba planteando la escribana, ¿verdad? En vez de la unificación es juntar 2 inmuebles, ¿verdad? Que tienen afectaciones, unir y no tener en cuenta. Porque cuando decimos unificación se supone que un lote de 5 hectáreas unido a otro de 5, la totalidad tendría que dar 10 hectáreas. Pero ocurre casos que están superpuestos y un mecanismo de solución que quiere darle, había sido, tiene 2 títulos de 5 y 5, pero se unen los 2, se refunden los 2 prácticamente en uno, y al final no sale 10, su superficie, sale 5 otra vez. Es un mecanismo de solución que quieren darle en forma administrativa para inscribir luego y sanear. El otro mecanismo sería justamente la nulidad de una de las escrituras, que es el mecanismo legal que tenemos conforme al Código Civil. Ese sería el mecanismo legal que corresponde realmente. Pero eso es un tema analizable desde el punto de vista administrativo de cómo se podría plantear. Vamos a ver otra pregunta. Bueno, me perdí un poco en el chat. Son unos cuantos entraron. La disposición legal.
En los casos de usucapión expresa que el plano georreferenciado debe ser aprobado por el juzgado interviniente. Ningún juez quiere aprobar un plano. De hecho, no les corresponde por desconocimiento. ¿Cuál sería el procedimiento de la expedición del certificado correspondiente? Que yo tenga conocimiento, los jueces están aprobando. O sea, ningún juez, yo creo que, no sé, solamente... De hecho, que es lo que acá hay que tener en cuenta, que el juez no es que está aprobando el plano. Está diciendo que ese plano forma parte del juicio, la misma cosa que un título de propiedad. Viene y también dice que ese título ya no va a ser de fulano, sino va a ser de sultano, y está validando esa información. Y entonces ese plano lo que hace es transcribir en forma física lo que dice el título, ¿verdad? Es nada más que eso. Yo creo que es una cuestión de explicarle bien al juez, y él no estaba aprobando básicamente las partes técnicas en sí. Es un respaldo de la descripción del título, ¿verdad? En ese plano. ¿Qué implica la expresión superposición gráfica que consigna en los gráficos? Y justamente lo que expliqué. Posiblemente en el terreno uno va y no encuentra ningún problema. Uno dice superposición y está esperando que algún inmueble venga de arriba, ¿verdad? Pero en realidad son la exposición en el espacio gráfico que tiene el país, donde conforme las coordenadas, dice que el título A está en un lugar y luego aparece que otro título, el B, dice que está en el mismo lugar. Entonces son superposiciones de dos escrituras públicas en un mismo espacio físico conforme al georreferenciado que da dos geógrafos. O sea, acá viene el geógrafo, dice, acá está el inmueble, y en el mismo lugar aparece, o parte del lugar aparece otro. Eso sería una superposición gráfica de títulos. No significa que haya dos pedazos de tierra uno encima de otro. Creo que deberíamos de mejorar un poquitito más el concepto para que sea más entendible, ¿verdad? Porque en realidad son afectaciones gráficas de dos escrituras públicas, lo que ocurre normalmente. Pero casi el 90% de esas afectaciones son por errores en el georreferenciamiento. Casi siempre. Nosotros ya tuvimos varias inspecciones que realizamos in situ y encontramos la otra propiedad que estaba a 2 kilómetros de ese lugar, y había sido, cuando se hizo el plano, por algún motivo, se falló a lo mejor en el tipeo del georreferenciamiento, etcétera, y ocurrió ese hecho. Pero es un drama que suele ocurrir. Ángel Sosa levantó la mano y seguramente quiere hablar, Ángel. No sé si, cómo es la dinámica, Natalia, al respecto, Privano. A medida que vamos respondiendo. Vamos a activarle su micrófono para que pueda tener la palabra por si sea algo que estás mencionando ahora. A ver. Ahí ya tiene activo. Tenés la palabra, señor. Ya, gracias, muchas gracias. Quería hacerte una consulta, Milner, con respecto a una situación de un inmueble, ¿verdad? Justamente estamos terminando la sentencia, se terminó la sentencia definitiva, donde una finca, en el título figuran dos cuentas corrientes con dos deslindes distintos cada lote, ¿verdad? No sé por qué motivo en la Municipalidad de Asunción se unificó estas dos cuentas corrientes y se paga por los 360 metros cuadrados, siendo que en el título dice que cada cuenta corriente habla de 180 metros cuadrados. Lo mismo sucede en el Servicio Nacional de Catastro, ¿verdad? Solamente tenemos una sola cuenta corriente, pero en el título habla de dos cuentas corrientes. Ahora estoy elaborando el plano geo, ¿verdad? De toda esta situación del inmueble, y justamente eso es lo que sale en la observación de que se tiene que presentar un plano geo explicando la situación. El tema es, yo preparo todo esto en base al título, ¿verdad? Pero me sale tanto la municipalidad como catastro de que tengo unificado esa cuenta corriente, ¿verdad? Entonces, si yo preparo unificado este plano, me va a salir la municipalidad y me va a decir, sí, me va a salir el registro y me va a decir, sí, no hay ningún problema. Tu título tiene dos cuentas corrientes, tráeme la resolución municipal de aprobación de esa unificación, ¿verdad? Pero no hay posibilidad de unificar eso desde el momento que
los actuales propietarios justamente están fallecidos, ¿verdad? Y los herederos son los que desean, digamos, tener la transferencia de ese bien, que es un bien de familia, por decirlo así, ¿verdad? ¿Cómo procedo yo? ¿Preparo aparte cada plano? ¿Preparo junto? ¿Cuál es el procedimiento que Catastro me puede decir para brindarme la seguridad de que eso se va a aprobar y se va a transferir a los dueños, ¿verdad? Posteriormente, sea que esté bien o que esté mal, los dueños se van a encargar en algún momento de rectificar lo que se tenga que rectificar o unificar lo que se tenga que unificar, ¿verdad? ¿Cómo procedo? Bueno, es un lindo caso, don Ángel. Creo que soy el ingeniero del caso, ¿verdad? Con respecto a lo que es el título, yo no sé nomás si en el pasado el anterior dueño que ya falleció en algún momento realizó algún proceso de unificación de sus dos lotes. Entonces sería sumamente importante ver un poco antes los antecedentes, tanto en la municipalidad, inclusive puedes pedir una provisión de datos si Catastro tiene conocimiento de algún plano de aprobación de unificación que se haya dado en su momento, para ir tratando de aclarar un poco el camino, ¿verdad? Si no hubiese ese caso, el procedimiento sería simplemente dibujar ambos lotes, en un cuadro de superficie poner el lote A con 180, el lote B con la superficie. Te doy lote A y B como ejemplo, ¿verdad? Puede ser que sea el lote 1, lote 2, ¿verdad? Entonces 180, superficie total 360, sería un plano georreferenciado. Tendría que tener una cuenta cada uno de los lotes. Si tu título ahora ya habla de cada cuenta cada uno, tendría que ser de esa forma sin ningún problema. Entonces tu certificado de adjudicación saldría los dos lotes con cada uno en su cuenta con su superficie correspondiente y luego se inscribiría a nombre de los herederos así como está según tu título. Pero si ocurre este hecho, sería de suma importancia que puedas averiguar en el municipio y en Catastro puedes pedir una provisión de datos de esa cuenta si en algún momento sufrió alguna modificación o se haya presentado alguna unificación. Si no tenemos antecedentes de esa unificación, mi recomendación es que procedas conforme a lo que dice tu título. No sé si te puedo aportar algo, ¿verdad?, a la duda que estás teniendo. Buenísimo. No sé, hay otra gente, Isa Fleitas. Vamos a darle la palabra a Cintia González y después vamos a seguir con las preguntas del chat, porque yo creo que en 15 minutos a más tardar tenemos que cerrar. Entonces le vamos a dar la palabra, por favor. Ahí sí. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad en que podemos consultar varias cosas, ¿verdad? Yo había hecho una consulta de que todo inmueble que está dentro de la ciudad de Asunción no puede ser rectificado por un plano simplemente georreferenciado, sino que se tiene que tener una resolución municipal de la Municipalidad de Asunción. Bueno, un caso puntual. Un título que tiene una sola finca, pero se deslinda en él dos lotes y cada lote tiene su propia cuenta corriente catastral. En la sumatoria de los lotes en el título antecedente, cada lote tiene 546 metros cuadrados, pero en la medición que se realizó in situ en el inmueble, tiene 24 metros de más. Mi consulta es si es que esa resolución 900 que salió en mayo del año, de este año, podría entrar dentro de del excedente de superficie para poder rectificar previa resolución municipal, por supuesto. Hablando de la resolución de tolerancia de superficie. Exactamente, porque hay una diferencia de 24 metros de más entre los dos. Pero tienen dos lotes con dos cuentas corrientes diferentes, una sola finca, y en el título antecedente cada lote tiene 546 metros cuadrados, pero en la realidad mide más, 24 metros de más tiene. Habría que ver un poco la superficie de 546 es cada lote, cada uno de los lotes tiene... Según título. O sea, un título.
Tenemos que ver un poco la tolerancia para 546 en zonas urbanas. Nos dice que va a ser de 2,5%. Del 2,5%. La Desde diferencia según la resolución. 546, de 546 metros cuadrados que vos tenés hoy por cada lote por 2,5 es 13,65 metros cuadrados. Y vos me estás planteando 24 y ahí ya entra dentro de un rango de excedente. No, pero sumada los dos lotes. 46 por 2, Claro. 1092. Pero son títulos individuales. No, ¿verdad? no, no. En un mismo título, Ah, ya. los dos lotes, una sola finca, pero cada finca tiene su cuenta corriente. Una sola finca. Ahí sí entra. Pero con resolución municipal se hace la rectificación Sí, del título. asunción No es puedo muy hacerlo por temprano. un plano referenciado simple. Hoy vas a hacer con el plano de rectificación, va a tener la aprobación del municipio de Ok, ese cambio, de esa rectificación. Y luego trae a Qatar. correctísimo. Gracias, don Milner. Milner, ¿qué tal estás de tiempo? Estamos escribana, full. Estamos. Bueno, entonces podemos seguir entonces con las consultas que están en el chat. Seguimos. Creo que la última fue ¿qué implica la expresión de superposición gráfica? Creo que esta fue la última que leíste. Buenas tardes. En mi caso tengo un expediente de mensura administrativa del año 2018 y con varias notas de urgimiento ya, escribana. Me tendría que pasar el número de expediente, escribana. De hecho que la idea es capacitar y poder hacer vía SNC, punto urgimiento, pero del 2018 yo creo que te habrán respondido ya. No puede ser que haya estado parado 2019, 2020, 2021 sin ninguna respuesta. O si no, el expediente puede ser que esté extraviado, ¿no? En todo caso. Pero sería de suma importancia saber el número de entrada. Para certificados electrónicos siempre piden informe. Ellos no tienen acceso a la información. Sí tienen acceso, escribano. De hecho que nos falta hacer un taller. Yo voy a ser sincero. Nos falta hacer un taller con la parte de catastro digital. Solemos tener algunas quejas de algunos, porque en catastro digital no hay observación, es rechazo directo. Entonces queremos hacer algunos ajustes, es cuestión de tiempo, pero ellos tienen acceso a la información de la DGRP. Pero vamos a estar tratando de mejorar todo el servicio también en esa área. Acá yo tengo una usucapión en el título figura 20 hectáreas, de las cuales se debe desprender tanta superficie que haciendo la suma y la resta da una superficie de 14 hectáreas, lo que quedaría en el título, pero conforme al plano que hizo el agrimensor, restando la superficie que figura en el título y también las calles, da una superficie de 3 hectáreas. ¿Cuál sería la solución en este caso, ya que en este expediente salió muchas veces observado por el tema de superficie, que no coincide con lo de catastro, pero en la realidad es lo que se presentó descontando las calles, da una superficie de 3 hectáreas, que es la superficie ocupada. Hay que entender, cuando nosotros tenemos un título, podemos encontrar que haya calles dentro de ese título, pero no siempre se desprendió la calle. Entonces, es sumamente importante cuando hacemos un estudio, y eso únicamente en el registro vamos a tener la inscripción de los desprendimientos, porque en catastro se pudo haber realizado fraccionamientos, pero ¿qué pasa? Si ese fraccionamiento, o mismo hay certificado inclusive de transferencia de algunos fraccionamientos, pero no se inscribe en el registro. Y después cuando vuelve a catastro para hacer todo el análisis, ponerle que no haya inscrito en el registro, pero sí se haya hecho en catastro, y ahí existe la incongruencia. Porque tampoco nos informan cuando no se realizó la venta o cuando no se hizo efectivo el fraccionamiento. Entonces queda esa historia plasmada en el Servicio Nacional de Catastro. Pasó 3, 4, 5 años, el propietario dice, yo intenté alguna vez hacer algo, pero no lo hice y sigue igualito. Entonces el geógrafo analiza conforme a la información que le provee el propietario. Pero había sido hace 4 años, intentó hacer algún cambio, pero no volvió a informar que trae toda esa información. Y ahí es donde tenemos problemas. Entonces hay que analizar si alguna vez hubo una apertura de calle en situ
no siempre se descontó del título matriz. Entonces hay que hacer un análisis en el registro público, un estudio de título para ver cuáles son los desprendimientos de ese, o sea, los desprendimientos, perdón, de ese fraccionamiento efectivo en el registro. Y en base a eso se elabora el plano del resto o de los restos. Así que es de suma importancia hacer, o sea, de suma importancia hacer ese estudio previamente. Este es un caso difícil de analizar así para darte una respuesta puntual, pero más o menos es lo que puedo entender, ¿verdad? La señora Elsa Jiménez, ¿verdad? Planteó eso. Milner se presentó título de propiedad a nombre de Juan. También le presentamos dominio a nombre de Juan. Y me sacan observado porque me piden el antecedente del título, ya que no concuerda con lo que está en su base de datos el titular. No corresponde de ninguna manera, ya que el dominio conforma la titularidad del título de propiedad que está junto al pedido del cotejo. Sí, tendríamos que analizar eso, escribana. Si tenés ese caso, me gustaría que puedas acercar en la agencia. Inclusive podemos hacer una charla virtual, pedirle a Natalia que podamos agendar eso sin ningún problema y analizamos en conjunto. Me parece muy raro que te pidan eso. Habría que ver un poco la complejidad del caso, ¿verdad? Del por qué no te están queriendo aceptar de esa forma. Eso ya fue un error en el cálculo seguro de 20 a 50, es 150%, censura administrativa. Bueno, esta es durante alguna de las preguntas anteriores que no estoy recordando bien. Solamente de 20 a 50, es 150%. Y bueno, hay que ver un poco el detalle técnico del perímetro de ese título. Si tu perímetro te ayuda a demostrar que realmente hay un error de cálculo de esa magnitud, perfecto, vamos a analizar, ¿verdad? Pero tu perímetro es clave en la descripción, o sea, la superficie se debe al perímetro, o sea, tenés que definir el perímetro para ver exactamente si está esa diferencia tal cual como estás mencionando. Buenas tardes. 2 títulos. Uno con base en la resolución municipal de fraccionamiento de la municipalidad y uno de los títulos está mencionado en él y además el manzanero municipal. Su nomenclatura es la misma, dice. El otro título, ya el manzanero, su nomenclatura no coincide en ese sitio. Aún así, ya recibió el sellado y está figurando en el sistema. ¿Cuál sería el proceso para subsanar dicha situación o esta situación? Bueno, vamos a tratar de entender un poco. Tengo 2 títulos de propiedad. Uno con base en la resolución municipal de fraccionamiento de la municipalidad. Uno de los títulos está mencionando en él y además el manzanero municipal, su nomenclatura es la misma. El otro título, ya el manzanero, su nomenclatura no coincide en ese sitio. Y el cotejo y registro, porque yo estoy viendo que acá, en base a lo que me estás tratando de explicar, ¿verdad? Tenemos 2 títulos, uno está basado conforme a los datos de una resolución municipal de un fraccionamiento que se le dio una nomenclatura, tener el otro título que no está en el lugar correspondiente, necesariamente vas a tener que hacer el cotejo y registro para sanear esta situación. El cotejo y registro sirve para saber la ubicación exacta del inmueble, más todavía en la zona urbana, porque en la zona urbana sabemos bien que está contemplado el tema de las manzanas. Entonces tenemos que identificar en qué manzana está cayendo realmente tu título de propiedad y ver qué lote está afectando. Y a partir de ahí buscar la solución de sanear correspondientemente. Y si hubo un error en la asignación de las cuentas corrientes en ese título, seguro se te va a resellar ese título y se te va a dar la cuenta corriente correcta conforme a la ubicación que vos tenés en base al plano presentado. Si es un excedente, no tiene título, esa franja mucho menor de 360. Y si es un excedente, y bueno, y tiene que ser por la vía para solucionar un excedente. Zona urbana con el municipio, zona rural con el INDER. No hay otro camino. Muchísimas gracias.
Gracias, gracias. Coincido, se nota predisposición, gracias. Gracias, gracias. Genial. En certificado de ubicación sin datos de dimensión solo cuenta corriente y superficie, sin lindero. Que no se entiende bien en el título antecedente cómo se subsana, ya que igual me objeta con el cotejo de plano. Es una rectificación posiblemente. Pero veo que hay una certificación de adjudicación. Yo siempre digo, la certificación de adjudicación hay que inscribir. Hay que anotar todos los defectos técnicos que tiene ese plano. Demos curso, que se inscriba al derecho, que posteriormente las personas adjudicadas en este caso solucionen después el defecto técnico. Y hay que dejar asentado en el legajo correspondiente, hay que dejar asentado en el plano. Tendríamos que ver, Cintia, tu caso. Al menos si ya presentaste tu cotejo y registro, sería de suma importancia que el geógrafo que hizo tu plano explique todas las situaciones que encontró y todos los efectos técnicos con que se encontró a la hora de confeccionar ese plano con respecto al título de propiedad, y que eso deje en una tabla de observación dentro del plano y en el informe pericial, para que el técnico de catastro, cuando tenga que evaluar eso, lógicamente pueda entender lo que está pasando con respecto a tu título. Entonces es una competencia del geógrafo poder contarnos la radiografía de ese título en su aspecto físico. Entonces es de suma importancia las observaciones para poder inscribir tu certificado de ubicación. Acá dice, es claro que el SNC asigna las cuentas. En el caso que planteé anteriormente, el título de propiedad que tengo a la vista tiene padrón y la Municipalidad de San Bernardino le asignó cuenta corriente. Al querer realizar la transferencia, me encuentro con el problema de la falta de registración de la cuenta corriente. Y ese es simple, Liz. Vos cuando hagas tu cotejo y registro, vos te vas a basar netamente en los datos de tu título. En el caso que caiga dentro de la zona urbana de San Bernardino, vamos a asignarle la cuenta corriente con respecto a la ubicación que se plantea, o sea, que se presenta en base a tu plano georreferenciado. Si corresponde asignarle cuenta, le vamos a dar una cuenta, independientemente de la cuenta que tenga, y después vas a hacer durante una actualización con el municipio para que en tu próximo cobro de impuestos ya salga la cuenta corriente correcta en base a ese plano registrado en el Servicio Nacional de Catastro. Ahora, si está en la zona rural, lógicamente va a seguir con el padrón correspondiente, sin ningún problema. Cuento con la norma paraguaya 65 de tolerancia relacionada. Les comparto. Buenísimo. Gracias, César. Tengo un inmueble que en el título menciona padrón 4215 y 4216 de San Bernardino. Ese mismo padrón está activo en el sistema de catastro. Bien, ahora mi cliente se fue como para pagar los impuestos y en la Municipalidad de San Bernardino dijeron que esos padrones ya fueron cancelados por las cuentas corrientes 19.019, 19.019, 10. Verificado en el sistema de catastro, esas cuentas corrientes también están activos y también corresponden a mi cliente. ¿Qué se hace en esos casos? Porque el padrón que dice en el título es activo. Las cuentas corrientes catastrales que en la Municipalidad de San Bernardino dice que le corresponden a esos inmuebles también están activos. Y el cotejo. Entonces nosotros actualizamos esa información, verificamos la ubicación con respecto a la zona urbana o zona rural. Si corresponde a zona urbana, lógicamente ya dejamos inactivo ese padrón y ya, si es la misma cuenta, entonces va a seguir con la misma cuenta corriente y ya vas a tener un plano sellado con esas cuentas, inclusive tu título de propiedad. Una cuestión de actualización. Creo que eso, porque el padrón que dice en el título está activo, sí. Y justamente tenemos que ver si cuál de las dos nomenclaturas es la válida. Y bueno, después otra consulta. Hice la inscripción en el certificado catastral de una sucesión sobre el resto de un inmueble en el cual finalizó sin problemas, pero al enviar para inscripción definitiva en la DGRP me observan pidiendo plano aprobado por el resto y no tengo por qué. Catastro no me pidió. ¿Puedo ingresar el cotejo sobre el resto sin tener que anular mi... Claro, sin ningún problema. Son procesos paralelos, uno no quita lo otro, sin ningún drama. Puedes presentar. Podría ahondar en el... Ese vamos a ver en la próxima. Vamos a entender un poco lo que son las rectificaciones, qué significa la 200, para qué se usa la 200, en qué caso puedo rectificar los porcentajes, etc. Eso vamos a ver en la próxima
sin ningún problema en detalle, con ejemplo inclusive. Cuando se habla de unificación de cuentas corrientes o fracciones con un solo identificador catastral, ¿cuál sería el procedimiento? Considerando que hasta hoy dicho procedimiento se realiza a través de la Municipalidad de Asunción para luego ser remitido al SNC para asignación de la nueva cuenta. Y sigue siendo el mismo procedimiento. Con Asunción sí o sí hay que irse al Departamento de Catastro de Asunción, ellos hacen la aprobación correspondiente y después viene a Asunción. Viene al Servicio Nacional de Catastro. Pues me pasó que cuando envié un plano para aprobación me observan solicitando adjuntar plano que ustedes tienen en el archivo. Me tocó esperar meses para que me salga observado y luego meses para conseguir el plano de sus archivos para luego reingresar. Consulta. ¿Es posible que haya una comunicación directa entre usted y su archivo? Así evitamos dilataciones. Me parece correctísimo. ¿Quién me dijo esto? Cintia. Genial. Estamos trabajando hoy, justamente está colapsado prácticamente. Nuestro archivo, lo que hicimos hoy es que cada departamento vaya a los archivos y puedan traer la información que son de urgencia para tratar de dar solución a estos tipos de casos. Totalmente de acuerdo, Cintia. Las supervisiones siempre van a haber porque las coordenadas varían cada año. La Tierra es dinámica, no se queda quieta. Lógicamente nosotros necesitamos trabajar en unos puntos que le llamamos geodésicos, los puntos geodésicos que son los puntos de amarre. Hoy venimos tratando de iniciar algunos trabajos con el geográfico, porque ellos son los responsables de certificar esos puntos. Lastimosamente se han perdido la mayoría de los puntos geodésicos. Si queremos hablar de un catastro geométrico, queremos hablar de un catastro de precisión, necesitamos primeramente recuperar esos puntos geodésicos o tener estaciones permanentes. Entonces estamos en ese trabajo de tratar de tener las normas claras en ese sentido y darle la precisión necesaria para evitar justamente los desplazamientos que pueden ocurrir en la toma de las coordenadas. Disculpame, Milner. Ya son las 17 horas. Queremos liberarte y así también nos quedamos con ganas de seguir estudiando, aprendiendo, sacarnos dudas. Entonces, ¿te parece si cerramos acá? Esto está grabado. Las preguntas que quedaron vamos a seleccionar y vamos a volver a replantearlas en el siguiente taller. Los datos, detalles de los siguientes talleres vamos a estar pasando, tenemos la lista de los inscriptos, vamos a estar comunicándonos y les pasamos los detalles de cómo vamos a ir haciendo en las siguientes fechas. Como dijo Milner, el próximo jueves vamos a saltear y seguimos el 5 de agosto. Les agradecemos muchísimo, Milner, por tu predisposición. Realmente nos ayuda muchísimo poder hacer este tipo de dinámicas, va a hacer con que también podamos saber realmente cuáles son el enfoque que tienen, cuáles son los procedimientos y así también poder mejorar, como les dije en algún momento, hacer todos mea culpa, escribanos, geógrafos, funcionarios. Yo creo que en cada uno desde su área podemos mejorar algo y así también poder contribuir para que la institución también pueda ser más expeditiva. A vos te agradecemos tu predisposición y de todo tu equipo. Y bueno, ahí a la gente que estuvo también prendida hasta ahora, 2 horas escuchando. 2 horas creo, ¿verdad? 3, 4, 5, sí, 2 horas. Entonces, muchísimas gracias y felicitaciones a todos por el aguante también. Mil gracias, Milner. Éxito a todos y estamos a las órdenes 100% de la institución acá. Muchísimas gracias.